La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de tratamiento nutricional en la diabetes. Fíjense qué importante el tema. Qué cantidad de personas con diabetes tenemos en el mundo y en nuestro país. Y una cuestión importantísima es la nutrición. ¿Qué pueden comer? ¿Cómo se deben preparar los alimentos? ¿Qué es lo mejor para una persona que ya está con diabetes? Esto le vamos a preguntar a la licenciada Patricia López. Ella es nutricionista, es referente de la campaña Cocina Inclusiva de Frutica, de la línea Tomatados bajo en sodio, y que está haciendo la presentación de nuestro programa. Bueno, y vamos a ver, por favor, entonces, esta placa donde nos introduce al tema que vamos a tratar hoy. Según la Federación Internacional de Diabetes, esta enfermedad afecta a 415 millones de personas en el mundo y se estima que para el 2040 la cifra aumente en 642 millones. En nuestro país la prevalencia es del 13,7%. El 90% de las personas que padecen esta enfermedad cuentan con diabetes tipo 2. El 10% con diabetes tipo 1. En este último, la mayoría son niños. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su Programa Nacional de Diabetes, absorbe el 70% de los pacientes a nivel país, a quienes se les brinda el control metabólico y medicamentos gratuitos, a fin de prevenir los efectos crónicos de esta enfermedad. O sea, evidentemente es muy importante el tema de la nutrición. Uno es lo que come, que el alimento sea tu medicina. Eso siempre estamos diciendo aquí en el programa y escuchando también de nuestros amigos los profesionales. Hoy vamos a hablar de este tema que nos parece sumamente importante. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos. Gracias a las marcas y a las empresas que están apoyando a este programa, y le queremos agradecer especialmente a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, y podemos seguir haciendo una lista de agradecimientos que no importa el momento en la vida en que estés pasando, siempre hay algo por lo cual agradecer. Es de bien nacido ser agradecidos, y desde este lugar comenzamos El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Patricia López Soto. Yo voy a leer rápidamente el currículum. Es posgrado en Nutrición Clínica, Obesidad y Diabetes 2 de la Universidad Favaloro, posgrado en Nuevos Desafíos en el Tratamiento de Diabetes, Universidad Favaloro, posgrado en Cirugía Bariátrica de la Universidad Favaloro, diplomado en Nutrición y Obesidad, Universidad Autónoma de Asunción, especializada en método no dieta, Centro Doctora Katz, Nutrición en el Embarazo, Universidad Austral y Nutrición del Vegetariano, miembro del Consejo de la Fundación Paraguaya de Diabetes, FUPADI. Está con nosotros, linda, joven y con un currículum muy impresionante. Licenciada Patricia López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, súper bien. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y hablando de esto, además, ella es nutricionista, es referente de la campaña Cocina Inclusiva, que es de Frutica, que ustedes ya lo conocen. La conocen a la campaña y a la marca, obviamente, de la línea Tomatados bajo en sodio. Bueno, queremos saber este tema, el tratamiento nutricional en la diabetes. Es tan importante el tema de la nutrición, transversal a cualquier enfermedad o no enfermedad, ¿verdad? Pero en este caso de diabetes. Exacto. La diabetes en sí, vamos a hacer un poquito una introducción, es una enfermedad subtratada, subdiagnosticada y extremadamente costosa.
¿verdad? Es una enfermedad muy evolutiva desde el inicio de la enfermedad. Entonces, el cuidado nutricional es una piedra angular en el tratamiento. O sea, uno no puede estar ajeno a lo que nosotros llamamos cambios en el estilo de vida. O sea, el paciente tiene que asumir que si venía con malos hábitos alimentarios, tiene que hacer un clic de cambio. Claro. O sea, el estilo de vida tiene que cambiar para que uno logre lo que nosotros llamamos el control metabólico de la enfermedad, ¿verdad? Como profesionales nosotros tenemos objetivos metabólicos, pero son nuestros. Nosotros buscamos objetivos en el tratamiento, pero al paciente le debemos dar consejos prácticos. Claro. Sí, para que el paciente pueda ir a la casa y pueda hacer su vida lo más llevadera posible, ¿verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con la nutrición del paciente diabético, es una alimentación completamente saludable, totalmente accesible, que puede hacer perfectamente toda la familia. Hay mucho mito en relación al cuidado del paciente diabético, que viene de años pasados de tratamientos que hoy en día ya no se usan, están obsoletos, donde en una época al paciente se le prohibía consumir hidratos de carbono. Entonces el paciente venía con una medicación, con tratamiento de insulina, y al no consumir hidratos de carbono tenía a repetición y cuadros de hipoglicemia, se descompensaba. Claro. Y hoy día se sabe que la alimentación de un paciente diabético debe tener las mismas recomendaciones de carbohidratos, proteínas y grasa que una persona adulta que lleva una alimentación saludable. Yo pensé que no, que los carbohidratos, que el tema de carbohidratos de, no sé, fideos, pan y todas esas cosas, no era aconsejable para los diabéticos. No, ellos pueden consumir perfectamente. Lo que nosotros trabajamos un poco es la selección, la cocción, del que vamos a estar hablando en el programa, sí, la técnica culinaria que debe hacer, pero el paciente puede comer hidratos de carbono provenientes de lácteos, provenientes de los panificados, de las pastas, de los cereales, perfectamente están incluidos. Y la recomendación de hidratos de carbono como mínimo es entre un 45 a un 60% en el plan alimentario. Pero, ¿qué es lo que se prohíbe? ¿El tema azúcar? Sí, en realidad la palabra prohibido no se usa más, ¿verdad? Prohibido, prohibir. Sí. Prohibido, sí. En realidad nosotros tenemos en cuenta, cuando hablamos de la selección de alimentos en un paciente diabético, es una lista súper extensa. Podemos empezar a mencionar desde los lácteos, utilizamos lácteos descremados y también utilizamos lácteos hoy día funcionales. ¿Qué son esos? Los alimentos funcionales son los alimentos que tienen un beneficio adicional. Yo tengo mi leche descremada normal, sí, tengo mi leche descremada que yo le agrego fibra activa, por ejemplo, le agrego probióticos, a los yogures, por ejemplo, prebióticos, probióticos. Entonces, ¿qué hago? Le sumo un beneficio adicional. La leche tiene el mismo color, el mismo sabor, pero tiene más beneficios. En los pacientes diabéticos, por ejemplo, usamos los alimentos funcionales desde los lácteos. Bueno, entonces, se le agrega una fibra soluble que se llama inulina. Entonces, lo que le da un poquito de espesor a la leche, pero sigue siendo 0% en grasa, ¿verdad? Qué fantástico. En el cuidado, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el paciente diabético, nosotros hoy día hablamos de los tratamientos intensificados. Cuando el paciente normalmente es diagnosticado, un estudio que se llama OKPDS ha demostrado que el paciente en una primera consulta ya viene con una complicación de la enfermedad, porque normalmente los diagnósticos llegan a ser tardíos, ¿verdad? Entonces, desde el principio uno hace la historia clínica del paciente, que eso se encarga el médico, el diabetólogo, nosotros acompañamos esa historia clínica. Entonces, si el paciente ya cuenta con dislipidemia, que es el aumento del colesterol, los triglicéridos, las fracciones del colesterol que nos fijamos, si tiene hipertensión arterial, entonces se hace un tratamiento intensivo, se trata todas las patologías a la par que se trata la diabetes, ¿verdad? Entonces, en un cuidado en conjunto, el paciente adquiere muchos beneficios a nivel global, ¿verdad? Porque se está trabajando también las otras comorbilidades que ya afectan la enfermedad. Claro, me encanta esto porque el tema de una persona que va al médico y le dice, bueno, vos tenés diabetes. Entonces, lo primero que va a pensar es qué es lo que no puedo comer. Y es como que lo único que va a poder comer es frutas y verduras, ¿verdad? Y no es así, porque eso no es tampoco llevadero en el tiempo si una persona no está acostumbrada. Comer solamente frutas y verduras es muy saludable también, ¿verdad? Pero ninguna alimentación, en ninguna situación que afecte la salud, nunca debe sacar un grupo alimentario, jamás, ¿verdad? O sea, las carnes, los lácteos, las frutas, los vegetales, las legumbres, el huevo,
las grasas y los dulces están totalmente incluidos en todos los tratamientos nutricionales. ¿Los dulces también en el diabético? También en el diabético. Pero está interesante este tema, va con nuestra invitada de hoy. Bueno, entonces, lo que decía, es importante esto porque para que una persona haga un clic de, bueno, tengo que cambiar algo, ¿verdad? Porque, bueno, se presentó esta enfermedad, esta condición, o como le quieran llamar, tengo que cambiar. Pero eso tiene que haber un clic interno para que uno, como cualquier cosa, ¿verdad? Proponerte hacer ejercicios, terminar una carrera, no sé, bajar, subir kilos, no sé. Tiene que ver la decisión mental y después realmente el accionar. Totalmente. Sí. Entonces, me gusta esto porque atención a toda la gente con el tema de diabetes y gente conocida, que tenés conocidos con diabetes, entonces podemos aprender que no hay alimentos prohibidos. No hay. Y vos nos vas a contar cómo se hace eso. Bueno, la licenciada Patricia López, nutricionista, nos va a comentar eso en lo que va del programa. Pero en tu experiencia con las personas diabéticas que encuentran prohibido prohibir, vas a poder comer dulces, depende de en qué momento, qué situación, qué tipo, obviamente tiene que ser así, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo reaccionan? Súper bien, Vivi, porque en realidad que hoy la ciencia también ha demostrado que prohibir aquellos alimentos que más nos gustan nos generan mayor deseo, ¿verdad? Sí. Entonces también nos generan adherencia. Entonces el paciente, cuando nosotros vemos un paciente ya con una comorbilidad como es la diabetes, viene ya con mucha afección psicológica. Imagínate, ya viene con el reto muchas veces de la familia, de los padres, de todo el grupo familiar, y de repente viene otra vez a la consulta y vos le decís, no, como que se acabó la felicidad en la vida. Porque la comida, ¿verdad? Es un placer innato del ser humano, entonces no debería ser así. Entonces, al paciente, cuando uno le cuenta esto, que puede comer todos los grupos de alimentos, solo debemos seleccionar el tipo de hidrato de carbono, le decimos que va a comer todas las comidas del día, entonces como se va mucho más relajado y puede tener esa adherencia, porque a nosotros no nos sirve un paciente que no venga más a la consulta. Claro, ¿verdad? Porque, la asustada se va, nunca más vino. Exacto, porque si no, no tenemos el control metabólico de la enfermedad. Bueno, y con una buena alimentación se logra un equilibrio y la persona diabética puede no desarrollar otras enfermedades que vienen a causa de la diabetes. Nosotros tenemos objetivos, ¿verdad? Objetivos nutricionales en todo lo que tiene que ver el cuidado de la diabetes. Bueno, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, como vos leíste en la placa en el inicio, sabemos que de esta cantidad de diabéticos que hay en el mundo y que nuestro país no escapa a eso, la prevalencia en nuestro país es muy alta, vemos que el 90% son diabéticos tipo 2, que es de lo que nosotros vamos a hablar hoy, ¿verdad? Normalmente estos pacientes vienen acompañando un sobrepeso o una obesidad. Tipo 2 es el que no necesita de insulina, ¿verdad? O también sí necesita insulina en algún momento del tratamiento. Las inyeccioncitas, digo. Exacto. Bueno, tipo 2, sí. Normalmente cuando empiezan con fármacos de uso oral y en algún momento del tratamiento llegan a requerir de insulina y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque la insulina es muy útil en el tratamiento. La gente como que le tiene un poco de miedo, pero en realidad es la solución. Maravilloso, claro. sí. Bueno, entonces el paciente lo primero que tenemos que ver es el control de objetivos metabólicos. Lo primero es el peso. O sea, si un paciente viene con sobrepeso o obesidad en la consulta, además de lo que es el acompañamiento de su alimentación para la diabetes, nosotros obviamente le damos un plan hipocalórico, ¿verdad? Que es dentro de lo que es alimentación saludable y buscamos objetivos, que los objetivos son nuestros. Nosotros le vamos a dar recomendaciones al paciente, pero buscaríamos una pérdida de peso en inicio de más o menos entre el 5 al 10% del peso inicial. Es muy importante recalcar que los objetivos deben ser realistas. Uno no puede hoy hablar de usted tiene que perder 30, 40 kilos de peso cuando sabemos que eso es muy complejo. Entonces hablamos de objetivos pequeños. Después les educamos al paciente en base a las necesidades. Es diferente un adolescente adulto, un adulto mayor. En cada situación de la vida tenemos necesidades nutricionales diferentes, entonces acompañamos esas necesidades nutricionales diferentes. Tenemos en cuenta también la medicación del paciente. No es lo mismo un paciente que empieza con un insulinosensibilizador, que empieza con una incretina, que está con un tratamiento de insulina. Para cada situación particular
el plan nutricional se va adecuando, el esquema nutricional se va adecuando a todo lo que el paciente trae en conjunto. También si el paciente, como te dije, es hipertenso, también adecuamos el plan nutricional a eso, ¿verdad? Yo creo que la idea es, hoy estamos hablando del paciente diabético, pero que la idea es que la persona que tiene algún problema, alguna enfermedad, alguna cosa, que su alimentación, que en su casa no sea un paciente, que sea el papá, la mamá, el hijo, y que coma normalmente y no que tenga su comida así. No, vos no podés comer, ese es de papá, ese es de mamá, ese no. Entonces, eso es lo primero que se trabaja. Terrible es eso, ¿verdad? Porque es todos los días discriminación total. Sí. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Por eso yo te hablé de lo del dulce, por ejemplo, que es un tabú, ¿verdad? O sea, hoy día se escucha mucho, esto es para el diabético, esto no es para el diabético no puede comer esto. No, en realidad que lo que tiene que hacer la familia es acompañar como una alimentación saludable. O sea, que coman todos una igual. persona que debe cuidar su salud debe comer lo mismo que una persona diabética. Claro. Entonces, atención, todos tenemos que hacer eso. Exactamente. Bueno, me indican que tenemos que ir al corte. Vamos a hacer un cortecito, a la vuelta seguimos charlando. Súper interesante. Acá las dos hablando y no nos damos cuenta del tiempo. Corte y volvemos. Continuamos charlando con la licenciada Patricia López, nutricionista. El tema es tratamiento nutricional en la diabetes. En el bloque anterior ella nos decía que la alimentación del diabético, nosotros, todos los que no somos diabéticos, deberíamos tener la misma alimentación saludable y que no tiene que ser una alimentación separada. Con esto no, me encantó porque prohibió prohibir. Bueno, pero tenemos material y vamos a compartir estos materiales. Vamos con el primer material, señor director, por favor. Factores modificables para el desarrollo de la diabetes. En primer lugar, el sedentarismo, que afecta al 75% de la población paraguaya. La falta de actividad física no solamente aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, sino que también aumenta las tasas de mortalidad de la población general. Finalmente, el exceso de peso y una alimentación inadecuada constituyen factores claves para la aparición de la diabetes tipo 2. Es así. Así mismo es, Vivi. Nosotros tenemos que hay personas que cuentan con más predisposición. En la diabetes tenemos una carga genética que es importante, pero estos factores de riesgo que vos acabas de mencionar son completamente prevenibles. O sea, si yo me propongo cuidar mi salud con una alimentación saludable, hago ejercicio físico, que vos acabas de hablar de una cifra alarmante, 75% de las últimas encuestas de alimentación y nutrición en nuestro país, el 75% de la población no realiza actividad física. Entonces, si uno cuida el peso, la alimentación y hace ejercicio físico, por más predisposición genética que uno tiene, puede prevenir la aparición de la diabetes de tipo 2. De la diabetes y de un montón de otras enfermedades también, ¿verdad? Porque eso es lo ideal. Alimentación saludable, hacer ejercicios y cuidar el peso. Claro, y al tener alimentación saludable no engordás, ¿verdad? Y si estás con un gordito, bajas un poquito. Sí, podemos prevenir y eso es importantísimo. Hoy se habla de las epidemias mellizas, ¿verdad? Se habla de que la obesidad es la sombra de la diabetes, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que una persona obesa que tiene un factor de riesgo es como que tenga un arma cargada. La diabetes es el arma que está cargada y la obesidad presiona el gatillo, ¿verdad? Entonces la obesidad es lo que hoy nos apura llegar a la condición de diabetes, ¿verdad? Por el desorden metabólico que ocurre, ¿verdad? Cuando el cuerpo, porque la obesidad es una enfermedad crónica metabólica de origen multifactorial, ¿verdad? El problema que nos genera la obesidad es el exceso de grasa que hay en el cuerpo. Eso se llama una lipotoxicidad que empeora y hace que aparezca mucho más rápido el diagnóstico de diabetes 2, cuando hay predisposición genética y también cuando no hay, ¿verdad?
Claro, o sea, la obesidad te lleva a la diabetes. Exactamente. Más rápido si tenés predisposición. Más rápido si Más tenés. lento si no tenés predisposición, pero Exactamente. porque la obesidad es grasa que intoxica el cuerpo. Exactamente, Ajá. sí. Entonces, cuando nosotros vemos personas que están con una obesidad importante, hablamos como que están con un cuadro de insulinoresistencia. El cuerpo es una máquina maravillosa que Sí. trata de resistir hasta lo último. Entonces, son años, años y años de vida que pasan para que uno llegue al diagnóstico de la enfermedad. Aproximadamente, es el mismo estudio que estuvimos hablando, el UKPS demostró que aproximadamente son 12 años antes de que aparezca la diabetes cuando yo ya empiezo a tener fallas en la producción de insulina. O sea, imagínate, 12 años antes del diagnóstico. O sea, lo que podemos hablar de eso es que uno puede hacer muchísima prevención con un diagnóstico temprano. Claro. Eso también podemos hablar. Claro, por sí. supuesto. Sí. O sea, para llegar a tener diabetes, esa diabetes inició 12 años atrás. Exactamente. O sea, hoy puede estar iniciando la diabetes y Sí. depende de lo que nosotros hagamos para frenar y que no. Exactamente. El diagnóstico temprano es fundamental. Por eso ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico temprano se hace cuando uno se hace un chequeo clínico con un análisis de rutina, una extracción simple de sangre en ayunas de 8 a 12 horas. Nosotros vemos primero un hemograma, después vemos valores. La parte química empezamos con la glucosa normalmente, Sí. ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos valores objetivos. Para que una persona, digamos, esté fuera de riesgo, tiene que tener, según la Asociación Americana de Diabetes, por debajo de 110, sería hasta 109. Según la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, podemos tener hasta 99. Entonces, cuando nosotros pasamos ese rango de lo normal, entramos en un periodo intermedio que se llama glucosa alterada en ayunas. También se le menciona como prediabetes, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y a partir de 126 es ya el diagnóstico de la enfermedad. O sea, imagínate todo el tiempo que tenemos, ¿verdad? Claro. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un periodo de disglucemia, con una prueba que se llama la PTGO, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, podemos también detectar si ya empezamos a tener fallas, ¿verdad?, de acuerdo a los valores, y podemos empezar ya un tratamiento intensivo. Esa prueba es la que te dan de tomar una cosa dulce, Exactamente, primero en sí. ayuna, después eso, pues te vuelven Sí, a sacar sangre, esa, exactamente, ¿verdad? sí. Ajá. Entonces podemos hacer muchísima prevención. Eso es muy bueno contarle a la audiencia, ¿verdad? Que Claro. que no todo está perdido. O sea, cuando uno empieza a decir, mi glucosa está alterada, pero todavía Sí. no estoy en el diagnóstico, estoy a tiempo de hacer prevención. Claro, ¿verdad? claro, eso es prevención. Y después, si ya tenés, entonces Evitar también las complicaciones. Sí. evitamos las complicaciones Sí. con una buena alimentación. Seguimos con nuestro material, por favor, que habla de justamente alimentación saludable como tratamiento de la diabetes tipo 2. A ver. Alimentación saludable como tratamiento de la diabetes tipo 2. Es indiscutible el empobrecimiento de los hábitos alimentarios actuales. Es necesario instaurar hábitos más saludables para favorecer el retraso en la aparición de la diabetes en aquellas personas con alto riesgo. La alimentación saludable constituye uno de los mejores tratamientos de la diabetes tipo 2, ya que supone mejoras de una magnitud equivalente al efecto de fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes. Es así mismo, Vivi. Es muy poderoso el efecto de la alimentación saludable y también de la ejercicio-terapia. Todos están bajo la nomenclatura de cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Que como nosotros decimos, no se negocian en este tipo de tratamientos. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos a tiempo de hacer esa prevención, es maravilloso, ¿verdad? Se vio que la alimentación saludable, en un estudio que se llama Diabetes Prevention Program, que se realizó, se vio que cambios en el estilo de vida, desde que a uno se le diagnosticaba la enfermedad, era 40%, cambios en el estilo de vida solo era 40% más efectivo que el uso del primer fármaco, que es la metformina. ¿Te imaginas? Sí, o sea, eso es maravilloso. Y con el tema del cambio de vida, del estilo de vida, no solamente para la gente diabética, para todos, Para ¿verdad? Porque todos, todo, sí. ese 75% de paraguayos que no se mueven, entonces tenemos que movernos.
ese cambio hay que hacerlo, no hay que dejar para después. No, y no hay que intentar, y uno intenta y dice, vos no haces ejercicio, no haces nada ni caminar. Acá era así, por eso digo. Entonces, intentás y después caigo otra vez, y después te vas otra y caigo. Bueno, pero va a llegar un momento, seguí intentando, va a llegar un momento que como que le encontrás el gustito. Así y ahí mismo. ya no querés dejar, y tu cuerpo necesita. Y uno se da cuenta de ese cambio, ¿verdad? Y de cómo, no sé, el humor, uno se despierta mejor, la piel está más linda, todo es mejor. Exacto, es la producción de hormonas, la producción de endorfinas, para que dan un placer infinito, pero es así como vos decís, a veces uno intenta y no lo logra, intenta y no lo logra. Pero hay que seguir intentando, hay que seguir intentando, no importa que falle, hay que seguir intentando. Porque es una fuente de placer muy buena y trae muchos beneficios para la salud. Y después te sentís luego espectacular, ¿verdad? Entonces eso hace que también te cuides en la alimentación. Es todo un conjunto de cosas. Como también cuando comienzas a tirar la chancleta, comes cualquier cosa, te quedas tirado, no ves televisión nada más. Es un círculo. En casa sí, pero otro hora. Entonces es un círculo vicioso. No, que me voy a levantar si ya comí esa torta de chocolate. No, pero que si no me fui a caminar. Claro, entonces, porque hay que romper eso. Es importantísimo mencionar que el estilo de alimentos que uno elige hace que esa pereza siga un círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy adquiriendo los nutrientes esenciales, no estoy consumiendo vitaminas, minerales. Entonces el exceso de grasa, acompañado con el exceso de azúcares y sales, hace que siempre mi cuerpo esté decaído, desanimado, que tenga una pereza, que me cueste despertarme. Las deudas del sueño también predisponen a que todo empeore, ¿verdad? Entonces es el mismo círculo que cuando uno decide hacer el clic de cambio y empieza a comer mejor, es como que tiene otra vibra, otra energía, ¿verdad? Y hay que intentar, porque el tema es que después más adelante, en día de mañana, nos vamos a arrepentir de no haber hecho. ¿Verdad? Entonces no importa que tengas 70 años, bueno, hoy cambias, genial. Bueno, seguimos, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Sí? ¿Vamos al corte? Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Seguimos hablando con la licenciada Patricia López, nuestra invitada en la tarde de hoy, hablando del tratamiento nutricional en la diabetes. Y vamos con este material que habla de cifras de glicemia y la alimentación. Vamos a ver, por favor. Cifras de glicemia y la alimentación. La Asociación Americana de Diabetes insiste en la importancia de la cantidad de hidratos de carbono incluidos en cada comida del día como factor clave en la respuesta de la glicemia en horas posteriores. De este modo, la alimentación para la diabetes no solo debe ser saludable, sino que debe tener en cuenta la adaptación a las necesidades de cada paciente, así como el efecto sobre las cifras de glucemia de cada alimento o comida. Exacto. A ver, entonces, sí, Vivi, como nosotros estuvimos hablando que la alimentación saludable en un paciente diabético debe incluir hidratos de carbono, eso es lo que me menciona la Asociación Americana de Diabetes, la ADA. Entonces dice, los hidratos de carbono deben ser distribuidos a lo largo del día. Entonces yo debo consumir hidratos de carbono durante el desayuno, almuerzo, merienda, cena. Si necesito durante el día, agrego colaciones si son necesarias. Entonces se adecua. Cuando uno come de una buena calidad nutricional, o sea, yo selecciono alimentos que nosotros llamamos que tienen un índice glicémico entre medio abajo. Le voy a explicar un poco qué es el índice glicémico. El índice glicémico significa que varios alimentos que tengan el mismo contenido de hidratos de carbono en sangre van a tener respuestas diferentes. Entonces yo tengo una lista de alimentos de referencia donde sé que una selección X, que son, pan blanco, el azúcar de mesa,
tienen un índice glicémico alto. Sí. Entonces, esos no los voy a seleccionar habitualmente. Después tenemos una selección de alimentos que tienen un índice glicémico medio, por mencionar algunas frutas, manzana, naranja, banana poco madura. Y después tengo alimentos con un índice glicémico bajo. Y ahí tengo, por ejemplo, legumbres, tengo frutos secos. Entonces, yo voy a seleccionar para mi plan alimentario saludable los que están entre medio y bajo. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, cuando yo selecciono un plato saludable, por ejemplo, al mediodía, que tiene una buena selección de índice glicémico y carga glicémica, que también vamos a mencionar más adelante, entonces eso me predice buenos valores de glicemia para mi próxima comida. Entonces, cuando yo selecciono bien mis 4 comidas del día, mi control metabólico de la enfermedad acompañado a la medicación es súper buena ahora. O sea, controlas tu glicemia a través de la comida. Exactamente. De lo que comes. Exactamente. De las cantidades del lugar, sí, de qué tipo y todo. Exacto. ¿Cómo es el tema de la banana poco madura? La banana poco madura. Nosotros tenemos que la banana, cuando nosotros ya le vemos bien madurita, que ya tiene manchas negras, en ese momento la banana está rica en azúcares. Ya pasó por un proceso de que primero fue almidón y se maduró y se transformó ya en un proceso químico natural de la fruta. Entonces, para que yo tenga mejores respuestas de glucosa post comida, necesito que la banana sea poco madura. Pero la banana se puede comer. Claro. Perfecto. Sí. Bueno, vamos con este otro material, los objetivos en el tratamiento nutricional de la diabetes. A ver. Objetivos en el tratamiento nutricional de la diabetes. Los objetivos son lograr y mantener los niveles de glucemia, presión arterial y lípidos en el rango normal, o tan cerca de lo normal como sea posible, prevenir o retrasar la aparición y desarrollo de las complicaciones crónicas, cubrir las necesidades nutricionales individuales, mantener el placer de comer, limitando la elección de los alimentos solo cuando lo indique la evidencia científica. Importantísimo ese punto, ¿verdad? Viste que menciona el placer de comer. Sí. O sea, el placer de comer es innato del ser humano. Sí. Uno no puede prohibir, ¿verdad? Porque prohibir genera mayor deseo. Sí. Entonces, cuando uno tiene un papá o un abuelo con este diagnóstico, lo que se hizo siempre fue prohibir. Y fue peor. Les puedo apostar que fue peor, ¿verdad? Claro. Que el paciente cada vez está con peores valores, ¿verdad? Entonces, y más ganas de comer porque hace más trampa. ganas de comer, sí. Entonces, cuando hablamos de esos objetivos, son objetivos nuestros como profesionales, ¿verdad? Nosotros buscaríamos valores objetivos de glucosa, de presión arterial, de lípidos en sangre, que una vez que uno ya tiene la enfermedad, son más ajustados, ¿verdad? Nosotros queremos lindos números, pero esos son nuestros objetivos. Los objetivos que le vamos a dar al paciente es que respete sus horarios de comida 4 veces al día, que consuma mucha agua, que haga ejercicio físico, que utilice correctamente la medicación. Esos son objetivos del paciente. Si el paciente anda bien con esos objetivos, claro que los números van a estar bien. Claro. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Bueno, y tenemos, ahora me apuro con los materiales porque me pasé charlando con mi invitada. Vamos con este otro material, por favor. Recomendaciones nutricionales en el tratamiento de la diabetes tipo 2. A ver. Recomendaciones nutricionales en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad, insulinoresistentes y prevenir la reganancia. En la alimentación, los hidratos de carbono deben provenir de granos enteros, legumbres, vegetales, frutas y lácteos descremados. Las fuentes de proteína recomendadas son carnes magras, pescado, lácteos descremados, huevo, tofu y legumbres. Las fuentes de grasas recomendadas son aceite de oliva, canola, nueces, almendras, aguacate. Se recomienda reducir la ingesta de sal a menos de 6 gramos por día y la restricción debe ser mayor en caso de hipertensión arterial. Realizar actividad física 150 minutos a la semana. Utilizar el índice glicémico y la carga glicémica como métodos auxiliares para el uso correcto de los hidratos de carbono.
Exacto, nuestro punto central. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el tratamiento nutricional, que todos quieren saber. Sí. Bueno, entonces la persona que viene con el diagnóstico ya tiene diabetes tipo 2, de lo que estamos hablando hoy, entonces nosotros le decimos que el paciente debe consumir todos los grupos alimentarios. Puede consumir carnes, como mencionaste, carnes magras, puede consumir hidratos de carbono, las fuentes van a ser las frutas. Tenemos una lista de vegetales de libre consumo que tienen poco aporte de hidratos de carbono, como son la lechuga, el tomate, la rúcula, el berro, la radicheta, el repollo. Entonces imagínate que uno le diga al paciente, son de libre consumo. Claro. O sea, uno se puede comer la cantidad que quiera, nadie come más que medio plato, Claro, ¿verdad? no te vas a comer la huerta entera. Exacto, ¿verdad? Pero tenemos toda esa selección. Cuando le decimos que elijan los panificados, siempre la recomendación va a ser pan antes que las galletitas, por el tenor graso que tienen las galletitas. Entonces le decimos pan y le decimos que sea un pan multicereal, que tenga semillas, que tenga mezcla de cereales si es posible. El aporte de fibra es muy importante en el tratamiento nutricional del paciente diabético. Aproximadamente cada 1000 calorías del plan pedimos que tenga 14 gramos de fibra. Entonces uno diría, a veces algo común en el consultorio, pero yo me comí una fruta, me comí una porción de ensalada, pero no mejora. No, para que yo llegue a esos 14 gramos de fibra son muchos alimentos con fuente de fibra. Por darte un ejemplo rápido, necesito consumir de 2 a 3 porciones de fruta, 2 porciones de ensalada, necesito utilizar lácteos que tengan fibra y probióticos, necesito utilizar arroz integral, necesito utilizar papa, batata, necesito utilizar legumbres, o sea, necesito una amplia selección de alimentos para llegar a esos valores objetivos de fibra, ¿verdad? Algo importantísimo que quiero mencionar, que nosotros podemos modificar la respuesta en sangre. Además de esa respuesta que yo hablé de el índice glicémico y la carga glicémica, que mencionamos que son herramientas fundamentales, la carga glicémica lo que me habla, yo voy a utilizar de referencia el índice, pero teniendo en cuenta la porción. Hablamos de la banana, por ejemplo, pero la recomendación no va a ser comerme 3 bananas poco maduras, sería una banana. Claro. Siempre comeríamos una sola fruta por vez, ¿verdad? Porque eso tiene el aporte de hidratos de carbono que tiene cada fruta. Una banana tendría 20 gramos de hidrato. O sea, no mezclar, por ejemplo, 2 frutas, no comer 2 frutas juntas. Exacto, una sola fruta por vez. Ya. Por eso las porciones son fundamentales en el tratamiento. El paciente puede comer de todo cuidando la porción y cuidando la calidad. Los hidratos de carbono de común consumo en un paciente diabético, como son la papa, la batata, el arroz, el fideo, la recomendación para que yo retrase esa velocidad de degradación de la glucosa dentro del cuerpo es que yo cocine hoy, lo enfríe una noche en la heladera y al día siguiente lo voy a calentar para consumir. ¿Qué yo produje en ese alimento? Lo que se llama el almidón resistente. Yo le hice un proceso químico que lo cociné, pero lo enfrié. Al enfriarlo, hice una modificación en el almidón. Entonces, al día siguiente, cuando quiera comerme la pasta, lo saco de la heladera, lo caliento, pero ya no le tengo que volver a meter en el agua. Ya no le tengo que volver al medio húmedo. Lo cocino en una sartén, lo caliento. ¿Y eso hace qué? Que la respuesta en sangre, cuando yo consumo la pasta, sea muchísimo más lenta que si la pasta estuviese cocinado en ese momento. ¿Eso es recomendable para personas que no tengan diabetes también? Exacto, también, porque uno mejora su respuesta metabólica, ¿verdad? ¿Eso es en todos los alimentos cocinados o solo en pasta o hidratos solo? En esos hidratos exactamente, ¿verdad? Son muy útiles, porque lo que nosotros buscamos es que el paciente tenga un periodo que se llama interprandial entre comida que sea más prolongado. Claro. Por sobre todo porque hablamos que en este grupo de pacientes tipo 2 vemos muchos pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, a la par que nosotros queremos que mejore la glucosa, también queremos que mejore el peso. Claro, ¿verdad? Claro. Por eso es muy importante. Tip de platos saludables. El método del plato. Yo sigo hablando, por favor, vamos con esto. El método del plato. A ver. El método del plato es un sistema para ayudar a controlar el tamaño de las porciones de los alimentos ricos en almidón y carbohidratos que tienen el mayor impacto en el nivel de glucosa en la sangre. Se trata de dividir un plato en 2 mitades. En la primera parte, introducir los vegetales crudos y cocidos combinados. La segunda mitad del plato
se divide en 2 cuartos. El primero va a contener los alimentos que destacan por su elevado aporte de proteínas como carne, pescado y huevos, que no deberían exceder a 3 por semana. El segundo cuarto estará compuesto por los carbohidratos, pasta, arroz, papas y legumbres principalmente. Todo debe ir acompañado de, al menos, 2 litros de agua diarios y una pieza de fruta en cada comida. Perfecto, está súper bien. Entonces, en base a todo eso que veníamos hablando recién, Vivi, de las recomendaciones, que yo voy a cocinar hoy mi papa, que voy a enfriar en la heladera, entonces la Asociación Americana de Diabetes dice, bueno, no vamos a complicarle la vida a las personas con diabetes, vamos a utilizar un método súper sencillo que se conoce como método del plato. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar, que el paciente siga comiendo rico, pero que coma menos. Entonces, trabajaríamos un plato normal con un tamaño, porque ahora hay platos y platos, más o menos tiene 22 a 23 de diámetro, y lo vamos a dividir. La mitad de plato vamos a utilizar vegetales de libre consumo, como yo mencioné recién, ¿verdad? Lechuga, berro, rúcula, le voy a poner tomate, pepino. Un cuarto de ese plato voy a agregar una porción de proteína magra. Si puedo utilizar pescados 2 veces por semana sería maravilloso para la salud cardiovascular. Y ese cuarto de plato, los hidratos de carbono, que si yo mejoro la cocción, el enfriado, voy a tener una mejor respuesta. Qué genial, me encantó eso, el enfriado y después calentás y después comes. Sí, exacto. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero antes de ir al corte, yo quiero pedirte un tip, una recetita que nos puedas dar de un plato saludable para las personas que tienen diabetes, y si es posible que tenga algo, ese tomatito de frutica, mejor todavía la salsita. Perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a romper otro mito de la alimentación, que los pacientes diabéticos no pueden comer pasta. Mentira. Entonces vamos a dar una receta de una rica pasta que va a ser nuestro plato principal. Ya. Vamos a elegir entonces un fideo de fuentes de trigo candeal, que es un tipo de trigo que tiene una mejor respuesta en sangre, como venimos hablando, y vamos a hacer... Candeal. Candeal, sí. En una sartén wok vamos a poner... vamos a hacer un salteado de verduras. Vamos a ponerle tiras de morrones, de cebolla, champiñones. Vamos a ponerle nuestro puré de tomate bajo en sodio. Vamos a hacer una deliciosa salsa. Vamos a agregar nuestra pasta cocinada al dente en el tiempo justo que me dice. Eso acompaño mitad de mi plato, y la otra mitad de mi plato una riquísima ensalada mixta de vegetales. Le podemos agregar unas semillitas, y un plato ideal para un paciente diabético. Y para el que no es diabético también. Una delicia. Sí, así mismo. Me encantó. Espera, ¿y el de tomate, nuestros tomates, en qué momento ponemos? En la salsa. En la salsa, o sea, preparamos todo con el wok. Exactamente. En el wok, después se le Cuando pone se empiezan a cocinar los vegetales, agregamos nuestro puré de tomate bajo en sodios. Entonces, de la línea tomatados de frutitas. Exactamente. Entonces hacemos que nuestra salsa tenga una mejor consistencia. ¡Ay, qué delicia! Y súper saludable, por sobre todo. Y delicioso. Delicioso. Me encanta, Así. me encanta. Bueno, vamos a hacer corte, ¿verdad? Se va el programa. Vamos a hacer el corte, volvemos ya. Muy bien, llegamos a la parte final del programa con la licenciada Patricia López, nutricionista. Ella es referente de la campaña Cocina Inclusiva de Frutica, porque Frutica está mostrando justamente eso, que se puede cocinar con todos los productos de Frutica, cocina inclusiva para todas las personas, aunque tengan algún tipo de problema, enfermedad o lo que sea, como en este caso hablábamos de diabetes. De la línea tomatados bajo en sodio, que eso es importante, ¿verdad? Bajo en sodio, entonces 0,3. Exactamente. Bueno, licenciada, te queremos agradecer la presencia en el programa. Súper genial todo lo que nos contaste. Muy agradable charlar contigo y te esperamos en uno próximo. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer estar Gracias. con ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Hasta receta hoy nos dieron, ¿eh? Qué bueno. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.